Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder. Bueno, en esta noche hemos iniciado los viernes una serie llamada Una vida balanceada. Y en esta serie hemos visto ya, creo que con este tenemos 3 temas. La primera enseñanza simplemente hablamos de la introducción. Y la razón de esta serie, es muy importante esta serie, vamos a traer muchas enseñanzas acerca de este punto del balance de la vida cristiana. Y es con el fin de encontrar balance en muchas áreas que muchas veces nos vamos a un lado o al otro. Y en esta noche quiero compartir un tema que se va a titular Lo que quiero saber y lo que debo saber. Queremos encontrar este balance en lo que quiero saber y lo que debo saber. Ese es el título de esta noche. Para esto voy a iniciar leyendo un pasaje bíblico en Deuteronomio 29. Vamos a Deuteronomio 29, acompáñenme allá. En lo que ustedes están buscando en su Reina Valera, yo voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Es una versión bíblica un poquito más sencilla y la utilizamos con el fin de que algunas palabras tengan un entendimiento un poco más simple, más básico. Deuteronomio 29, 29. Es un texto que usted a lo mejor conoce. Fíjense lo que dice aquí. Dice, hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto. Fíjense lo que dice el texto. Hay cosas que Dios mantiene en secreto. Dice, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Fíjense el propósito, para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta ley. En este texto que acabo de leer, Deuteronomio 29, 29, seguro su Reina Valera dice, las cosas escondidas son de Dios, mas las reveladas son de los hijos. Si usted se da cuenta, y yo creo que hasta hoy nos damos cuenta que el único que es omnisciente, es decir, el único que lo sabe todo es Dios. Dios es el único que lo sabe todo. Nosotros solamente recibimos una porción muy mínima de ese conocimiento. Pero algo importante que vamos a estar viendo en esta enseñanza es que Dios nos da el conocimiento de las cosas que necesitamos mientras estemos aquí en la tierra, concerniente a la salvación, concerniente al conocerlo a Él y nuestra práctica y vida cristiana. Dios nos da, obviamente, un conocimiento limitado, pero obviamente ese conocimiento tiene un propósito en nuestro caminar con Cristo. Uno de los problemas que cometemos, y estamos viendo aún más en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo de mucha tecnología, es que muchos cristianos pasan más tiempo recibiendo conocimiento de cosas que no son malas, simplemente son cosas que no son las prioridades que nuestro corazón necesita. Es decir, pasamos más tiempo viendo cosas que nos maravillan que en las cosas que necesitamos como cristianos para madurar y para crecer. Como seres humanos somos muy motivados y estimulados por las cosas nuevas, las cosas diferentes, las cosas extrañas, lo sorprendente o lo extraordinario. Hay algo en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra alma, que se activa cuando vemos algo que nunca habíamos visto antes o algo que nunca habíamos experimentado, y es lo nuevo. ¿A cuántos les encantan las sorpresas? Piensen por un momento cuando a usted alguien le dice, mira, te tengo una sorpresa, o te sorprenden con una, valga la redundancia, con una sorpresa. Pero esto que voy a decir lo digo de manera obviamente jocosa, pero si quieres tener a alguien de esclavo en tu vida, claro, lo digo jocosamente, lo único que tienes que hacer es decirle, mira, te tengo que decir algo. Y nada más tienes que hacerlo esperar por una semana y vas a ver la angustia de esta persona llamándote cada momento. ¿Qué es lo que me vas a decir? Quiero saber. Y obviamente esa anticipación de lo que es nuevo, de lo desconocido, obviamente produce en nosotros ese sentido de curiosidad, pero de ansiedad también. Por ejemplo,
Las series de televisión como las telenovelas, las películas, siempre terminan con un final inconcluso. Siempre terminan con la parte más emocionante al final, pero nunca terminan con el fin de traer la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte. Si es una serie, obviamente termina con la parte que le falta para el próximo capítulo. Bueno, con el simple propósito de mantenernos pegados a la televisión o al teléfono, etcétera. Es el propósito comercial que ellos lo hacen. Lo hacen así a propósito para dejarte con esa expectativa o anticipación de querer ver el próximo capítulo. Yo recuerdo que hace ya tiempo de esto, tiene que ser 10 años. Mi esposa y yo vivíamos en Manhattan en ese tiempo y dimos con una serie de detectives y todo eso que nos gustaba mucho. Y habían veces, obviamente esto fuera de orden, veíamos hasta 8, 10, 12 capítulos de esa serie, porque es como tipo Netflix, que puedes ver la serie una detrás de la otra. Y nos dábamos cuenta que durábamos desde las 8 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana. Y en cada vez que se terminaba una decíamos, ya esta es la última. Pero de alguna manera, al terminar cada capítulo, te dejaba con esa necesidad o esa curiosidad de ver el próximo capítulo. Bueno, como seres humanos tenemos esa forma de ser, de que nos gusta ver lo nuevo, nos encanta las cosas diferentes, las cosas extrañas, esas cosas que son misteriosas. Por ejemplo, las películas de horror, o como muchos le llamamos, películas de misterio, estas películas son famosas no tanto por la crueldad de la matanza y el horror de la película, sino por el suspenso, lo inesperado, el cual esto provoca el factor asombro en nosotros. Claro, no les recomiendo ver ese tipo de películas porque obviamente es de matanza y muy cruel, pero aquellos que les gustan ver este tipo de películas, que obviamente son películas que son de matanza, películas muy sucias, muy crueles, pero lo que atrae a las personas de ver este tipo de películas es el asombro, es el suspenso de lo que va a pasar. Por eso usted nota, si usted alguna vez vio este tipo de películas, había como un suspenso de por dónde iba a salir el asesino, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, hermanos, que todo eso es producido en el corazón, que siempre está detrás de lo nuevo, de lo último, de lo diferente. Como pudimos ver anteriormente, yo comentaba que vivimos en los tiempos de los atenienses, cuando Pablo en Hechos 17:21 se aparece en Atenas y dice el libro de los Hechos, dice, estos atenienses no se interesaban en nada más, sino en escuchar o en aprender algo nuevo. No se interesaban sino en aprender o escuchar algo nuevo. Ahora, antes de proseguir en esta enseñanza, quiero decirles algo para ir creando una plataforma. La verdad es la misma desde el principio hasta el fin. La verdad nunca será algo nuevo, aunque para algunos sí, porque no la conocen. Pero la verdad es la misma. Jesús, el Señor dice, yo no cambio, soy el mismo y soy el alfa y soy el omega, el principio y el fin. Dios no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. La moda cambia, la tecnología cambia, los tiempos cambian, la filosofía cambia, pero la verdad es una, es la misma. Simplemente que para nosotros mucha de esa verdad, para nosotros es nueva porque no la conocemos o no conocemos toda la verdad. Y vamos de manera progresiva aprendiendo esa verdad. Jesús dijo algo que si le ponemos atención nos damos cuenta de esto. Jesús en la Biblia dice algo que parece hasta paradójico, es decir, contradictorio. Jesús le dice a sus discípulos, dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero luego les dice, este mandamiento no es nuevo, es el mismo desde el principio. Pero ¿por qué le dice un mandamiento nuevo os doy? La razón por qué Jesús dice un mandamiento nuevo os doy es porque aunque ellos conocían la ley, no entendían a profundidad el significado, el sentido y el propósito de Dios en el mandamiento. Entonces para ellos era como conocer nuevamente o por primera vez todo el mandamiento. Toda la ley de los 10 mandamientos que vemos a través del Antiguo Testamento se resume en amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Ahora fíjense en algo, hermanos. Por ahí hay un dicho muy famoso que usted conoce, usted y yo conocemos, y es el dicho que la curiosidad
mató al gato, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. El sabio Salomón dijo una frase que se ha hecho muy famosa, pero no todos entienden, o a lo mejor no todos se han tomado el momento o el tiempo de examinar o vamos a decir, analizar lo que significa esta frase que aparece en el libro de Eclesiastés. Es una frase de Salomón, el sabio Salomón, el rey Salomón. Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Voy a explicar lo que significa esta expresión de Salomón, luego que usted me acompañe a Eclesiastés 1, versículo 8. Vamos a leer este texto. Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1, verso 8. Voy a leer una versión más moderna, y esta versión se llama Nueva Traducción Viviente. Para los que nos sintonizan, cuando ustedes me escuchan leyendo versiones diferentes de Biblias, nada más estamos utilizando versiones diferentes con el único fin de simplificar el texto. Así no tenemos que explicar palabra por palabra lo que quiere decir, y a veces se simplifica por la nueva versión. No es que es diferente, simplemente es más simple. Dice esta versión de Eclesiastés 1:8, Nueva Traducción Viviente, NTV. Si usted tiene su celular, tiene la Biblia en su dispositivo, usted ve que hay muchas versiones. Ahí hay diferentes versiones. Dice este texto, aquí hablando Salomón, todo es tan tedioso, dice esta versión, imposible de describir. Dice, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Otra versión, el cual es Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Dice, no hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Es esta versión. Dice, nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Es decir, el ojo y el oído, dice el texto, su Reina Valera dice, el ojo y el oído no se cansan ni de ver ni de oír. Entonces, fíjense en la idea, el ojo y el oído no se cansa. Aquí la palabra cansar tiene una referencia a la satisfacción, es decir, si escucho esta porción o veo esto o aquello, ya con eso estoy contento. Y no, una cosa conlleva a la otra, ¿verdad? Y oír cosas nuevas obviamente trae más deseo de oír más. Ver cosas nuevas también trae deseo de ver más. Pero esta expresión de Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra vanidad significa vacío, significa hueco, significa algo que se termina, que se agota. Eso significa vanidad. Pero la intención de la Biblia cuando habla de vanidad tiene el sentido de lo siguiente. Vanidad en la Biblia tiene el sentido de la vanidad o lo vanidoso es todo aquello que no llena el corazón o aquello que no satisface el alma. Esa es la idea. Todo es vano. Usted compra algo nuevo hoy, o sea, usted por ejemplo mira algo por el internet o en alguna tienda y usted tiene una alegría porque va a comprar eso. Una vez usted lo obtiene, algunos días lo usa y luego ya el nivel de amor y de deseo que tenía por aquello, por eso que compró, no es igual después que lo compra. O sea, lo sigue queriendo y lo usa, pero no con el mismo valor, ni no con la misma intensidad que tenía antes de comprarlo. Entonces Salomón dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta expresión tiene el sentido de alguien que gasta todas sus fuerzas para adquirir algo que según su opinión le traerá felicidad. Y al alcanzar aquello, con tanto esfuerzo, ¿verdad? Con tanto esfuerzo, lo obtuvo obviamente, se da cuenta que no llenó sus expectativas como pensaba y lo único que recibe es dolor en vez de felicidad. Es decir, los voy a simplificar por si los confundí. Vanidad y aflicción de espíritu tiene el sentido de veo algo, ¿verdad? Con mis ojos, deseo algo, lo anhelo. Doy toda mi vida por adquirirlo, pero una vez lo obtengo y llega a mis manos, como hemos dicho antes, es como si fuera una burbuja de jabón. Como los niños ven, las burbujas de jabón son cristalinas, lindas, reflejan colores y están corriendo detrás de ellas y se les sale la lengua de correr detrás de ellas. Pero una vez agarra la burbuja de jabón, se explota y quiere otra. Esa es la idea de la palabra todo es vanidad
y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu significa que cuando nos damos cuenta que las expectativas que teníamos de hacer, alcanzar, de oír, de ver aquello, al obtenerlo, nos damos cuenta que no llena nuestro corazón, no llena las expectativas. Miren, la misma Biblia habla de que en los últimos días, en el libro del profeta Daniel, dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará, dice el libro de Daniel 12:4, si no me falla la mente. Antes de la revolución tecnológica, yo recuerdo cuando, si nos daban tarea de la escuela, y el profesor nos mandaba, a lo mejor era literatura, investigar la etimología o el origen de alguna palabra, teníamos que ir a la biblioteca. Y yo recuerdo que eran unos libros más o menos como de este grueso. Eran libros así. Un libro de este grueso, para luego nosotros tener que buscar una palabra aquí. Libros, compendios, ¿verdad? En la biblioteca que uno buscaba para poder encontrar una palabra, ¿verdad? Y estaba uno ahí en la biblioteca dándole hojas y hojas y hojas. Hoy, a distancia de un clic, nosotros tenemos el mundo en las manos. Hoy tenemos toda una información de todo lo que acontece en el mundo, qué significa esta palabra, qué significa, qué pasó en Turquía o qué pasó en Corea. O sea, lo tenemos a la distancia de un dispositivo de 6 pulgadas. Todo el conocimiento que podemos adquirir, todo lo que podemos investigar, lo tenemos a un clic. Hace poco nos reunimos con un grupo en New Jersey y estamos hablando de unos temas y como que no nos llegaba a la mente algunas palabras ahí o algo estábamos buscando. Y siempre surge la palabra, cuando no encontramos la respuesta, vamos a preguntarle a Google, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, que tenemos todo tipo de conocimiento a la distancia de un clic en nuestras manos, a un dispositivo. Sin embargo, a pesar de que tenemos acceso a tanta información y en tan poco tiempo lo podemos adquirir, parece ser que nos estamos haciendo más y más ignorantes cada día. Fíjense qué ironía. ¿Cómo es posible que estamos viviendo en el tiempo donde la tecnología está tan accesible, pero al mismo tiempo nos estamos haciendo más ignorantes? Y usted diría, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, aquí nos damos cuenta de algo. Vamos a hacer un análisis. Porque quizás adquirir conocimiento para usted significa algo, pero para Dios significa otra cosa. Hay 3 cosas en la vida que si no crecemos de manera balanceada, 3 cosas que si no crecen de manera balanceada, desafortunadamente nuestro progreso será en favor de nuestra propia destrucción. Vamos a hacer un análisis antes de leer lo que les voy a leer. Piensa en una planta, en un árbol, ¿verdad? Fíjense que un árbol crece de manera balanceada. A medida que el tallo se convierte en tronco, las ramas, ¿verdad?, se van endureciendo y fortaleciendo, luego las hojas, y luego vemos el fruto. O sea, Dios en su sabiduría, de manera balanceada, permite que el crecimiento de una planta, al convertirse en un árbol así como de secuoya, el árbol de secuoya dice que tiene 30 pies de ancho el tronco. Es más ancho que esta oficina. O sea, eso es casi el ancho de un carro así a lo largo. Pero la semilla es pequeña. Pero fíjense, imagínense que de repente ese árbol comience, cuando tenga el tallito fino, ¿verdad?, tire una manzana. ¿Qué usted cree que pasaría? Bueno, esto estorbaría el crecimiento del árbol, porque si la manzana crece a su madurez completa, pero el tallito está fino, la planta obviamente se va a doblar y no va a crecer. Fíjense cómo Dios en su sabiduría, todo va creciendo en un orden balanceado. Ahora bien, hay 3 cosas que debemos de tomar en cuenta en nuestro caminar cristiano. Número 1 es el conocimiento. Eso es lo primero. Tenemos que conocer antes de poder entender o ejercer alguna práctica. Lo segundo es la sabiduría. Muchos creen que conocimiento y sabiduría es lo mismo y no. Aunque trabajan juntos, no son lo mismo. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. Y lo tercero es nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Bueno, el conocimiento, lo voy a definir, el conocimiento es el depósito o información que cada uno de nosotros adquirimos por medio del estudio.
Usted se puede sentar en una computadora, comprar libros, ver televisión y poner ahí el YouTube y darle a clic a cualquier tipo de conocimiento y aprender. Se sienta ahí y está aprendiendo, el cual es muy bueno. O sea, no descarto que es bueno aprender. Pero luego la sabiduría es algo diferente. La sabiduría es en la manera de cómo usamos o aplicamos el conocimiento o la información que hemos adquirido. Escuchen bien, conocimiento es el depósito, la información, pero sabiduría es cómo utilizamos esa información. Es decir, aprendí a manejar carros, vehículos, ¿verdad? Sé manejar. Bueno, ya tengo el conocimiento. Pero ahora cuando estoy puesto en la calle, en medio del tráfico, necesito ahora sabiduría. ¿Cómo lo voy a manejar? Sé dónde están los cambios, cómo se dobla el volante, el guía, el acelerador, el freno, todo eso lo sé, conocimiento. Pero ahora necesito sabiduría para saber a qué velocidad voy. Si alguien se mete, ¿qué hago? Esa es la sabiduría. Entonces, cuando el conocimiento y la sabiduría son llevadas a la práctica, escuchen bien, entonces el carácter es formado. Así es como se forma el carácter. Adquirimos conocimiento, aplicamos sabiduría y luego viene la formación del carácter. El carácter, la definición del carácter, es la forma de ser o personalidad de cada individuo, el cual se adquiere por medio del conocimiento y la sabiduría. Miren, si usted piensa en la crianza de un niño, ustedes que tienen hijos, se dan cuenta que estos pasos, ¿verdad?, se aplica al crecimiento de todo. Hay un orden, hay un balance. Al niño se les enseña las palabras de las cosas. Esto es agua, esto es vaso, papá, mamá, leche, esto es fuego, etc. Solamente comienza enseñándole los nombres, así comienzan a aprender. Pero luego que se saben los nombres de las cosas, ahora hay que enseñarle el funcionamiento. El agua es para bañarse, para beber y para limpiar. El fuego es para cocinar, pero te puede quemar, ¿verdad? Pero luego, por último, se les enseña al niño cuándo, cómo y dónde usar estas cosas. Y así el niño va creciendo de manera balanceada. Ahora bien, aquí vemos estos tres: conocimiento, sabiduría, carácter. Desafortunadamente, el cristiano y cuando digo el cristiano de hoy, me estoy refiriendo en su gran mayoría, no todos, pero veo mucho esto con mis propios ojos. El peligro es que muchos cristianos son atraídos por conocimiento que ven por el internet o en su teléfono o por otras vías, sin ningún propósito espiritual. Es decir, pasan tiempo estudiando o escuchando o viendo enseñanzas bíblicas que no son malas. Escuchen bien, no es que son malas, pero en sí no hay un propósito intencional o un propósito espiritual en lo que están estudiando. Es decir, su intención no siempre es: voy a estudiar esto para ser más como Cristo. Bueno, hay de todo tipo de temas, mis hermanos, pero no están interesados muchos en saber lo que su propio corazón necesita. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo que mantuviera este balance. Eso que tú predicas, Timoteo, lo que tú traes como predicador, tú tienes que aplicarlo, ¿verdad? Para que haya un balance, conocimiento, sabiduría, para que tu carácter sea evidente ante los demás. Vamos a 1 Timoteo 4. Vamos a leer algunos textos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo 4, verso 6. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Buen ministro es un buen servidor. La palabra ministro es la palabra diáconos, que significa servir. Serás un buen servidor o un buen siervo de Jesucristo. Pero aquí define lo que significa ser un buen siervo. Dice, nutrido con las palabras de fe. Pero aquí dice con las palabras de la fe. Las palabras de la fe, esa especificación puede decir las palabras de la vida cristiana, de nuestra fe en Jesucristo, del camino cristiano, ¿verdad? Toda esa enseñanza que contribuye, colabora y es en beneficio al crecimiento y avance en nuestro caminar con Cristo. Y luego dice, y de la buena doctrina. Ahora, enseñanzas para caminar en fe, doctrinas para cambiar el corazón.
Fíjense el tipo de enseñanza. Dice que tú mismo, dice luego, que has seguido, o sea, la misma palabras de fe y la buena doctrina que tú has seguido. Dice luego el verso 7. Ahora aquí quiero ver el balance. ¿Se acuerdan del tema? Lo que quiero saber y lo que debo saber. Lo que quiero saber, hermanos, es cuando somos motivados por la curiosidad. Hay tantas cosas que podemos aprender, pero muchas veces esas cosas que a lo mejor no son malas, nos quitan el tiempo de las cosas que debemos saber para poder crecer, cambiar, ser santificados, conocer a Dios más, etcétera, etcétera, y poder avanzar en carácter. Porque es posible, hermanos, que podamos aprender mucho y no madurar. Hay mucha gente que tiene la cabeza grande y el corazón pequeño. Muchos cristianos con la cabeza bien grande, me refiero mucho conocimiento, y el corazoncito, el carácter muy pequeño. Entonces queremos crecer de manera pareja, así como dice Esdras 7:10. Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para ponerla por obra y para enseñarla a Israel. Balance. Y así vemos avance y progreso en este camino. El verso 7 dice, desecha, haz a un lado, no pierdas tiempo en esto. ¿En qué? En las fábulas profanas y de viejas. Esta palabra de fábulas profanas y de viejas significa cuentos, mitos o ficción. Hay pastores, hermanos, que se meten en unos temas que sí, al final del día usted dice, wow, cuánto sabe, pero te vas a tu casa o terminas la enseñanza y dice, aprendí mucho, pero sé poco. Es decir, aprendí cosas, pero no contribuyó con el crecimiento de mi corazón. No fue en favor al crecimiento de mi carácter imitando al carácter de Cristo. Algunas enseñanzas son extremadamente exageradas. Hay pastores que se meten en unos temas que ni ellos saben lo que están hablando. Pero a la gente le gusta eso. Miren, un paréntesis, cuando yo miro las estadísticas de las redes sociales que supervisamos, a veces miramos la lista de personas que nos siguen. Si usted se da cuenta, los temas místicos, los temas de Satanás, son los que más tienen reproducciones. Pero los temas de santidad, de cómo ser un buen marido, una buena esposa, son los que tienen menos reproducciones. Y usted ve que imagínense, como les he dicho antes, yo puedo manipular los temas para traer más reproducciones o más visitas, pero obviamente eso es falso. Yo le puedo poner al tema, cuando Satanás se te aparece en tu cuarto, ¿verdad? Y traer una enseñanza de eso y no se imagina la gente que sigue eso. O la profecía del 2000 no sé qué, y ponerle temas que sean atractivos a la gente. Porque somos así, mis hermanos, todo es por lo que entra por los ojos. Cuando Satanás tentó a Jesús, fíjense, primero le dice, convierte esa piedra en pan, ¿verdad? Comienza a darle a Jesús por los ojos que mire la piedra y que la convierta en un pan, y Satanás le pone la imaginación. Pero luego le dice, tírate del pináculo para que te vean, para que vean cuando tú bajes como el Mesías. Y por tercero dice que le mostró los reinos de la tierra, todo por los ojos. Entonces, esa atracción, hermanos, a nosotros nos somos atraídos por eso. Y sí, es más fácil inclinarnos a las cosas que queremos saber que inclinarnos a las cosas que debemos saber. Y se pierde tiempo. Aquí Pablo en el verso 7 le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas, los cuentos, los mitos, las conversaciones de ficción. Ahora bien, no está diciendo aquí Pablo que si Timoteo habla de estas cosas es pecado, pero se convierte en pecado porque hace que Timoteo pierda el tiempo con los hermanos, un tiempo que se puede tomar en cuenta o aprovechar para el crecimiento del corazón, porque los días son malos, hay que aprovechar el tiempo. Dice luego, ejercítate para la piedad. Ahora escuchen bien, ejercítate para la piedad. Miren, ¿cómo nos podemos ejercitar para la piedad? Voy a dar una aplicación al final de la enseñanza, pero explico esta parte. ¿Cómo puedo yo ejercitarme como cristiano para la piedad? ¿Qué es piedad? Piedad simplemente es vivir una vida devota a Dios, una vida devocional hacia Dios. Bueno, obviamente comienza por el estudio de la palabra, pero también ese estudio de la palabra tiene que ir alineado con las áreas de mi corazón
que yo personalmente necesito para acercarme a Dios y crecer de manera espiritual. O sea, no puedo andar en la Biblia buscando temas maravillosos, aunque toda la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios en qué leer, qué estudiar, qué permitir en nuestro corazón y qué necesitamos estudiar para crecer. Bueno, ejercítate para la piedad. La palabra de Dios es donde comenzamos a ejercitarnos. La instrucción de cómo hacer el ejercicio piadoso. La misma palabra te dice lo que tenemos que hacer, cómo debemos de andar y cómo cómo madurar y desarrollar el carácter cristiano. Fíjense, dice el verso 8, porque el ejercicio corporal, es decir, por así ponerlo, ir al gimnasio, ¿verdad? Para poco aprovecha. No dice que no aprovecha, fíjense, no dice que no, dice para poco. ¿Por qué dice poco? La palabra poco aprovecha significa que si vas al gimnasio y tienes buena salud, el cual es bueno, buen cuerpo físico, solamente te aprovecha por un promedio de el tiempo que tienes aquí en la tierra. Pero luego dice, pero la piedad para todo aprovecha. Dice, porque tiene promesa en esta vida presente, dice, y de la venidera. Es decir, la piedad, el ejercicio del gimnasio, por ejemplo, el físico, te puede dar músculos, te puede tener un cuerpo como fisiculturista, en salud, etc. Y es bueno eso, es muy bueno. Pero aquí vemos que Pablo dice para poco aprovecha, porque solamente aprovecha para la vida terrenal. Pero la piedad aprovecha para la vida terrenal y la vida eterna espiritual. Esa es la idea. Entonces, fíjense lo importante de nosotros no perder tiempo en cosas que no nos edifican, porque luego no crecemos en el orden que Dios quiere. Dice, pues tiene promesa en esta vida presente, en la venidera, verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora bien, aquí si ustedes notan, aparece la palabra aprovechar. Fíjense, la piedad para todo aprovecha. La palabra aprovechar es una palabra griega. La palabra griega es opheleo. Significa ser útil. Eso significa la palabra aprovechar. Significa también hacer bien. Es útil y hace bien. Esa es la idea. Esta palabra opheleo, que es aprovechar, se usa con el sentido de aquello que trae beneficio al alma, o aquellas cosas que bendicen el alma. Esa es la idea de la palabra aprovechar o feleo, la palabra griega. Ahora, vamos a leer algunos textos bien rapidito. Si ustedes quieren nada más anótelo para yo avanzar rápido. Estos textos aparecen la palabra ofeleo. La palabra aprovechar, griega, ofeleo, aparece en estos textos que voy a leer. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará Ofeleo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, esta palabra ofeleo tiene el sentido del aprovechamiento para el alma, porque el alma es eterna. Esa es la idea. Juan 6:63 dice Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí está la palabra ofeleo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 1 Corintios 14:6 dice Pablo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjense, la palabra ofeleo, aprovechar, es en sentido al alma, el aprovechamiento del alma. Otro texto, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio de Cristo. Dice, como a ellos, refiriéndose a los que salieron de Egipto. Dice, pero a ellos, los que salieron de Egipto, no les aprovechó, ofeleo, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, fíjense, esta palabra aprovechar habla de todo aquello que nos ayuda para el crecimiento, fortalecimiento, firmeza y avance de nuestra alma en dirección a la eternidad. Fíjense lo importante de esto, hermanos. Por eso en el mismo capítulo de 1 Timoteo 4, versículo 15, vamos a continuar en esa parte, Pablo le dice algo a Timoteo muy importante. El verso 15 de 1 Timoteo 4. Fíjense lo que dice.
Dice, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? En la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en la predicación de la palabra, pero sobre todo en la práctica y aplicación de la palabra. Ocúpate en esto, permanece en la palabra, esa es la idea. Permanecer, crecer y aplicar la palabra. Dice, permanece en ellas, fíjense lo que dice, para que tu aprovechamiento, aquí le habla Pablo a Timoteo, o sea, permanece en la palabra, no te salgas de ellas, no pierdas tiempo en fábulas y en temas que no edifican, permanece en ella, dice, para que tu aprovechamiento, es decir, para que tu progreso sea manifiesto, es decir, evidente a todos. Es decir, esa es la idea. Nosotros los pastores que estamos siempre en la palabra tenemos que crecer, tenemos que madurar cada día más y más. Entonces, nosotros que predicamos el Evangelio, si la gente no ve que estamos constantemente aprendiendo y cambiando, llega un momento que el mensaje se hace vano porque nosotros que estamos vendiendo el producto, por así decir, la gente dice, sí, pero el pastor predica, pero él sigue igual. Imagínense. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, perdón, haz todo esto, permanece en la palabra para que tu progreso, para que tu crecimiento y madurez se haga manifiesto ante todos. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo, mira bien tu corazón, guárdate de ti, y de la doctrina, dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, fíjense, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, la palabra de Dios es la única que cambia y transforma el corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado entre este desbalance, lo que quiero saber, cuál es curiosidad muchas veces, o lo que debo saber. Por ejemplo, si usted va al médico y usted va a una consulta, ¿qué usted preferiría? ¿Las cosas que usted quiere saber o las que debe saber? Bueno, si usted va al médico, usted puede hacer muchas preguntas. Doctor, ¿y cómo se hace esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué el corazón esto y el cerebro aquello? Pero lo que en verdad necesitas es lo que debes saber. El doctor te va a hablar de tu condición personal. Del mismo modo, Dios, por medio del Espíritu y su palabra, la palabra funciona como un espejo, que cuando nos miramos en ella, ella misma nos deja entender y nos revela cuáles son las áreas que necesitan crecer. Entonces, ¿qué debemos estar estudiando? Las áreas que el Espíritu y su palabra nos señaló. Bueno, uno de los problemas más grandes en la iglesia que hoy enfrenta es la cantidad de enseñanzas y predicaciones que en el internet hoy, ¿verdad?, conseguimos. Y muchos son asastados por los temas llamativos y todo eso, pero no se enfocan en lo que su corazón necesita. Por eso no crecen. Crecen de cabeza, pero no de corazón. Vivimos en la era tecnológica, mis hermanos, donde podemos encontrar miles de enseñanzas en poco tiempo. Y corremos el peligro de enfocarnos en cosas que nos maravillan y no en las cosas que en verdad necesitamos. Por ejemplo, un punto importante, hermanos, es el orden que Dios ha establecido como iglesia. Dios estableció una iglesia local con un pastor encargado de un determinado número de ovejas, ¿verdad? Dios puso un pastor allí. El Señor le da el tema, la palabra, o sea, establece un hombre, un pastor, para que de parte de Dios el pastor enseñe, cuide, pastoree las ovejas. Para eso están los pastores, ¿verdad? Entonces, cada iglesia es diferente en el sentido de necesidad. Si vemos las 7 iglesias, las 7 iglesias, cada una tenía una situación diferente. Entonces, imagínense la iglesia de Esmirna mirando por internet, es un ejemplo que voy a usar, el mensaje de la iglesia de Filadelfia o la iglesia de Teatira, y aunque no es malo lo que estoy diciendo, ¿verdad?, ver otros temas, pero desatender el mensaje que el ángel le habló, que el Señor le habló al ángel de Esmirna. O la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, desatendiendo el mensaje que el ángel recibió de parte de Dios, y poniendo un ejemplo, y se enfoca en el mensaje de la iglesia de Éfesos. ¿Se dan cuenta que no va a haber crecimiento, no va a haber orden? Me parezco así al profesor Girafales, ¿verdad? Porque Dios le da un mensaje a cada iglesia según la necesidad de cada iglesia. Y repito, mis hermanos,
No estoy diciendo que no vean enseñanzas, no estoy diciendo que no, ustedes están conectados aquí, muchos no son de Casa de Oración Nueva York, tienen su iglesia. A lo que me refiero es, no le dé prioridad a las enseñanzas fuera de su iglesia. Y si su iglesia no enseña la palabra, bueno, ya es un tema diferente. Pero Dios ha establecido pastores para que los pastores alimenten sus ovejas. Y eso me acuerda cuando mi abuela me decía, a las 12 del día te quiero en casa, no te quiero ver comiendo en casa ajena. Porque mi papá trabajó para traer alimento a la casa y mi abuela no quiere que yo coma en casa ajena porque yo no vivo en casa ajena. Entonces, así mismo estamos en una iglesia donde la prioridad es el mensaje que el pastor mío local me está dando a mí, y ya luego puedo ver otros temas, pero sin desatender lo que debo saber y poniendo en segundo término lo que quiero saber. Aquí yo sé que se quedan algunos cables sueltos, porque usted diría, pastor, entonces es malo ver otros pastores. No es malo. Como les dije, es bueno. Lo que es malo es desatender la palabra de la casa, lo que Dios te está dando a ti en particular. Eso es lo malo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Acompáñenme allá. Hechos 20, 28. Fíjense, hermanos. Aquí el Señor habla de cómo es el orden de los pastores establecido por Dios en la iglesia del Señor. Dice Hechos 20, 28. Fíjense cómo comienza este texto. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad. Esta palabra mirad es importante porque significa atender, pon atención o guardar. Es decir, mirad por vosotros mismos, el Señor les dice, cuídense, miren su corazón y cuídense, ¿verdad? Mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, el rebaño aquí es todas las ovejas juntas, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es un supervisor, uno que supervisa las ovejas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo las supervisa? Vamos a ver en un momento. Dice, ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿Para qué? Aquí vemos tres palabras. Número uno, vemos obispos. ¿Qué son obispos? Son supervisores. Un supervisor es alguien que está en todo tiempo mirando la condición, en este caso de las ovejas, mirando a ver qué necesita la oveja, cuidando las ovejas de los lobos. Luego vamos a ver lo que dice el contexto. El pastor fue establecido para cuidar las ovejas, así como de forma literal David cuidaba las ovejas de los osos, leones, las llevaba, ¿verdad? Él fue quien escribió El Buen Pastor, y ahí vemos la lista de lo que significa ser un buen pastor. Entonces somos pastores de almas, aunque la palabra figurativamente le llama ovejas, somos ovejas, pero estamos pastoreando almas. Entonces un pastor tiene la responsabilidad de traer el mensaje que alimenta el alma de las ovejas que él está supervisando, de traer el mensaje que le trae dirección a esa oveja. Tiene que supervisar a ver qué necesita, si tiene una pata perniquebrada, tiene que arreglársela, pero es por medio de la palabra. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de lo que el texto nos dice. El Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar, para dar a las ovejas lo que necesitan. Por eso es que cuando andamos brincando iglesias o mirando 50 iglesias y desatendemos el alimento de casa, nuestra mente anda llena de conocimientos pero sin dirección. Pastor, estoy aprendiendo mucho pero no sé qué hacer. Obviamente porque no hay orden, no hay balance. Versículo 29. Dice, porque yo sé, dice aquí, ¿verdad? Dice aquí el libro de Hechos. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, van a entrar sin misericordia. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Miren, algo que yo he notado, yo como pastor, es la preocupación, como Pablo dice, yo sufro con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es un sentir que Dios pone en los pastores, de que las ovejas cada día se parezcan más a Cristo, así como el pastor tiene que parecerse más a Cristo cada día. Aquí vemos que en esta parte el apóstol Pablo les dice, el Espíritu Santo os ha puesto como
obispos para alimentar, cuidar de los lobos y disciplinar las ovejas. Entonces, por eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que debemos estar enfocados, porque hay una parte de nuestra curiosidad de lo que quiero saber. Bueno, debemos tener muy claro que no es malo mirar predicaciones por internet. Repito, no es malo, no es pecado en sí. En esta cuarentena nuestro único medio de sustento fue por el internet. Muchos de ustedes se están alimentando ahora mismo por la palabra. Muchos están en iglesias donde no los alimentan y gracias al internet, a la tecnología, han podido aprender y han podido ser alimentados. Pero el punto aquí es que a veces nos enfocamos en las cosas que queremos saber, la curiosidad. Quiero saber mucho y desatiendo lo que Dios me está señalando a través de la palabra. Por ejemplo, muchos han escuchado que a la iglesia se le llama o se dice la iglesia es un hospital donde llega gente enferma. Y eso es una verdad absoluta. La gente llega con enfermedades del alma. Entonces el Espíritu Santo establece a cada persona en una iglesia diferente. Cada uno somos pastores, ¿verdad?, de una iglesia local. Cuando esa persona llega a la iglesia, llega con una necesidad, con heridas del alma, con tendencias de pecado, ataduras, falta de conocimiento, muchas cosas. Y Dios quiere tratar primordialmente con esas áreas primero antes que entrar en otros temas, para sanar, enderezar y para que el arbolito, la planta, crezca de manera pareja, balanceada. Bueno, vamos a usar un ejemplo. Imagínense que una persona, un paciente, llegue a un hospital con un problema del corazón, un problema cardíaco, y lo montan en la camilla y mientras va en el pasillo camino al departamento, ¿verdad?, cardiológico, ve muchos cuartos donde dice, ¿verdad?, oncología, traumatología, neurología, todo tipo de asistencia médica. Y él le dice al doctor, yo quiero entrar ahí, ¿verdad?, a ese cuarto, o a oncología o a neurología, ¿verdad? O quiero entrar a traumatología. O sea, el doctor le va a decir, el problema es que tú no tienes problema ni de cáncer, ni tuviste un accidente, ni tampoco tienes problemas de la mente. Necesitas un cardiólogo. Entonces vamos camino al cardiólogo. Esto es necesario, pero no es lo que tú necesitas. Entonces sucede que como cristianos podemos caer en ese desbalance de estar pasando los días metidos en el internet, viendo enseñanzas. Ahora especialmente con esto de la apologética, que es muy bueno, es algo que yo lo veo mucho. Pero no, el peligro aquí es desatender las áreas que nos traen crecimiento y que forman el carácter. Muchos cristianos están más enfocados en cómo aprender Biblia para ir a predicar que en aprender Biblia para cambiar. Fíjense el desbalance. Dios, mis hermanos, es el doctor divino que puede ver la condición de tu corazón y el mío. Y Dios es el que sabe lo que necesita tu corazón y el mío. Y nos damos cuenta, mis hermanos, adquirir conocimiento es bueno, repito, es muy bueno. Pero es malo desatender las áreas que ya Dios ha señalado en tu corazón. Miren, muchos cristianos quieren saber quién es el anticristo y todavía no saben resistir al diablo. Muchos cristianos quieren aprender a hablar en lenguas, pero no aprenden a controlar su lengua con el chisme o con palabras vanas. Muchos cristianos quieren aprender teología sistemática, el hebreo, el griego, el arameo, pero no saben ni perdonar ni servir a Dios. Ahora preguntas como que los dinosaurios y de dónde salió la mujer de Caín. Y desafortunadamente, hermanos, se está metiendo en las iglesias, ahora cultura hebrea. En vez de evangelizar, ahora estamos judaizando otra vez. O sea, cultura hebrea, cosas de que los judíos practican como cultura, se están metiendo en la iglesia. Hermanos, como dice el pastor Chuy, hágame usted el favor. Muchos queremos aprender álgebra y no sabemos ni sumar bien. Entonces, tenemos que ser honestos en mirar las áreas que necesitan ser corregidas para crecer en orden. Segunda Timoteo 3, versículo 5. Vamos sobre el final. Segunda Timoteo 3, versos 5
Dice, aquí Pablo va a describir a los tiempos peligrosos, ¿verdad? A los tiempos peligrosos. Y nos damos cuenta que aquí el Pablo describe, vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, impetuosos, crueles, ¿verdad? Aborrecedores de Dios, etc. Y dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fíjense lo que está diciendo. Estos hombres tendrán apariencia de que son gente de Dios. Ahora, ¿cómo un hombre o una mujer adquiere apariencia, ¿verdad?, de Dios, apariencia de ser cristiano? Obviamente por el conocimiento bíblico. Pero fíjense, su intención no es parecerse a Cristo. Su intención es nada más apariencia de verdad para cumplir sus propios deseos egoístas. Pero dice el mismo texto que negarán su eficacia, significa que al no ver el beneficio y el progreso de la palabra en sus vidas, obviamente son falsos. Eso es lo que está diciendo el texto. Tendrán apariencia de que son cristianos, por fuera se comportan como cristianos, pero en su intimidad, en su secreto, cuando están solos, son otro tipo de personas. Sigo leyendo, verso 6. Dice, porque estos hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Son mujeres cristianas que no pueden vencer su concupiscencia. Mujeres cristianas que no se guardan en santidad, no se purifican, no se santifican, no huyen de los deseos del mundo, sino que aunque se congregan, siguen con ese deseo del mundo y de la carne. Entonces vienen estos predicadores, dice el texto, y las arrastra. Dice, por diversas concupiscencias. Ahora fíjense lo que dice el 7. Dice, este tipo de mujer siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tómese un momento y analice este texto. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que podemos aprender y no llegar a crecer en el conocimiento objetivo, fundamental de la verdad de Dios? ¿Se dan cuenta que aprender no solamente requiere del cerebro, sino del corazón? O sea, no es nada más el conocimiento intelectual, es también el corazón, hermanos. La intención, el servicio, la sumisión, etc. Este texto parece que dice algo contradictorio. Dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Vamos al libro de Colosenses, vamos al punto de lo que debemos saber. Colosenses 2, versículo 16. Mi esposa me está escuchando por allí y creo que ustedes lo escuchan, así que por aquí le digo a mi esposa que baje un poquito la televisión. Mi esposa está en la sala escuchándonos allí con mi suegra. Fíjense, vamos a ver la parte de lo que debemos saber. Colosenses 2:16, fíjense lo que dice el texto. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, de guardar el sábado y todo eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahora fíjense, hay iglesias hoy que tienen prácticas hebreas, prácticas judías es la palabra. Se están haciendo cosas de cultura judías, no son judíos. Hay iglesias que están metiendo doctrinas de judaísmo. O sea, haciendo cosas de judaísmo, celebraciones judaicas, guardando días que el Antiguo Testamento habla. De esto es que viene hablando esta parte del texto. Dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo tenía un propósito. El sábado tenía el propósito de apuntar al reposo en Cristo. Ahora tenemos reposo de lunes a domingo, no un día. Las celebraciones de tabernáculos tenía el propósito de apuntar que ahora tenemos el regocijo, gozo y paz en Cristo todos los días. Los alimentos, alimentos puros o impuros, tenían el propósito de apuntar a la pureza de Cristo. Dice el texto, dice que todo esto era sombra de lo que había de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo, tenemos que guardarnos en santidad, no nos vayamos al extremo. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad significa fingiendo ser humildes por practicar esto,
Dice, y culto de ángeles, dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No, dice luego el texto 19, y no haciéndose de la cabeza. Aquí hacerse no es hacer algo, sino agarrarse, conectarse a la mente de Cristo para que Cristo nos gobierne. Dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escuchen bien, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, fíjense lo que va a decir, crece en el crecimiento que da Dios. A nosotros permanecer en Cristo, el Espíritu Santo, o nuestra cabeza que es Cristo, el cual es Cristo, es lo mismo que la palabra del Espíritu Santo, nos guía y nos lleva de la mano en las áreas que tenemos que ir parejo para crecer, siendo nosotros gobernados por la cabeza que es Cristo. Ahora fíjense lo que dice el 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Aquí es prácticas de no hagas esto, no hagas aquello, no comas esto, guarda tal día, celebra tal fecha, atribuyéndole poder espiritual a las cosas, como los alimentos, los días, las celebraciones. Algunos que dicen, si no guardas este día, te vas al infierno. Si no celebras tal fiesta de jubileo, no sé qué, estás fuera de orden. O sea, el texto es muy claro, hermanos. Dice el texto, el versículo 21, tales como no manejes, perdón, creo que brinqué una parte. Dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad, y aquí eso es lo que se llama, lo que es ascetismo. Son las personas que se abstienen de muchas cosas como una práctica ritual de no hacer nada, supuestamente con el fin de cuidarse del pecado del mundo. Ahora, aquí el texto obviamente demanda una explicación más profunda, pero la idea es que todas las celebraciones del Antiguo Testamento tenían un propósito apuntando a Cristo, para que cuando Cristo llegase, en él se completase todas estas prácticas que son secundarias y ahora son abolidas, ya no son parte de nuestro caminar cristiano. ¿Cómo sabemos esto? Porque en ninguna de las cartas Pablo repite que vivamos de esta manera. Nada más amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a ti mismo, guardarnos de la fornicación, del pecado, crecer en santidad y justicia y en amor y servicio. Eso es todo, muy simple. Entonces ahora si guardamos un sábado o no lo guardamos, obviamente no es el día que nos da el reposo, es Cristo. Si como carne de cerdo no, y hay que respetar al que cree esto por cultura o no, pero estoy hablando de lo que el texto nos está diciendo, porque hay quienes quieren obligarnos a caer en estos puntos. ¿Y saben de dónde vienen estos argumentos? De personas cristianas que se meten en temas y luego, cuando terminan de ver estas enseñanzas, luego vienen confundidos y quieren aplicar esto a lo que ya Cristo nos ha hecho libre. Y se confunden porque están metidos en temas que no tienen que estar. Hermanos, yo sé que es mucho lo que dije, pero es peligroso esto. Versículo 22. Dice, todo esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, si alguien guarda el sábado, o no come tal carne, o celebra tal día, o tiene una visión de ángeles, nada de eso puede contra los apetitos de la carne, de los pecados del corazón, sino Cristo mismo, la persona, no las cosas que hacemos, sino a quién servimos y por quién vivimos. El peligro aquí, hermanos, es un sobreénfasis de los alimentos, los días, las celebraciones, señales astrológicas o visiones de ángeles. Usted se va a dar cuenta de personas que tienen esta lucha, que hay que guardar tal día, yo tuve tal visión, una vez, ¿verdad? Como que se inclina más a lo místico y no a lo que Cristo nos dice de manera simple y básica. El deseo de llenarnos aquí de puro conocimiento intelectual y de nuevos conocimientos produce confusión, pero el hambre y sed de justicia produce crecimiento y madurez según el carácter de Cristo.
El énfasis no es las cosas que hacemos, sino a quién servimos. No son las cosas, sino la persona de Cristo. Una vez estamos caminando con Cristo y conocemos la persona de Cristo, como resultado todo cae en un balance. Y entonces Él nos guía, Él nos dirige y Él nos dice esto sí y esto no, de manera personal y espiritual. ¿En qué debemos estar ocupados? Vamos sobre el final. Algunas aplicaciones que, como siempre digo, no son diferentes, pero obviamente aquí nos damos cuenta que cada vez que encontramos algo en el corazón torcido, necesitamos una aplicación. La aplicación aquí es, pensemos en el crecimiento de un niño como anteriormente lo explicamos, conocimiento, sabiduría y carácter. Número 1, conocimiento. ¿De qué debo de estar cada día llenándome en el sentido del conocimiento? Bueno, tenemos que crecer en conocer a Dios, tenemos que crecer en aprender bíblicamente a lidiar con nuestro propio corazón, lo voy a explicar en un momento. Luego viene la sabiduría y luego la formación del carácter. Aquí voy a dar 6 puntos para concluir acerca de las aplicaciones que voy a dar. 6 puntos. Si usted toma notas y voy rápido, puede volver a las enseñanzas y lo puede retomar. Número uno, ¿cómo podemos enfocarnos en este balance? De no vivir detrás de lo que quiero saber, sino poner atención a lo que debo saber. No lo que quiero saber, sino lo que debo saber, para crecer de manera pareja. Número 1, la lectura de la palabra. Tenemos que leer mucho la Biblia. ¿Con qué fin? Con el fin de nosotros conocer la palabra, se quede la palabra en nuestra memoria y corazón y tener un sentido más amplio de la palabra de Dios. Lectura, nada más lectura en este caso. El primer punto es lectura bíblica. Punto 2, examen del corazón. Mientras vamos leyendo la Biblia, comenzamos a ver puntos en la Biblia que apuntan y señalan nuestra propia condición. Entonces esto nos lleva a un examen, a mirarnos en el espejo de la palabra, y esto nos lleva al tercer punto, estudio. Fíjense, ahí encontramos el estudio. Número 1, leo la Biblia, ¿verdad? Número 2, reflejo mi vida con lo que estoy leyendo, ahí encuentro mis deficiencias. Número 3, estudio cada cosa que la palabra está señalando en mi corazón. Número 4, práctica y repetición de lo que estudié, práctica y repetición para el cambio de carácter. Si estudio y aprendo mucho y no practico, no hay cambio de carácter. Es el punto 4. Punto 5, oración y adoración. ¿Con qué fin? La oración me da el poder perseverante y la adoración me trae crecimiento en la relación con la persona de Jesús. Y punto 6, dependencia del Espíritu Santo para guía y capacidad espiritual. Número 1, lectura de la palabra. Número 2, examen del corazón. Número 3, estudio de la palabra. Número 4, práctica y repetición. Número 5, oración y adoración. Y número 6, dependencia del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, mis hermanos, que como les dije anteriormente, no quiero confundirlos, es bueno aprender mucho. Hay que conocer. Sí debemos de tener cuidado qué estamos aprendiendo, pero sobre todo darle la prioridad a las cosas que debemos aprender. Hay muchas áreas donde muchos cristianos que yo he visto, es como a lo mejor le comenté anteriormente, nos invitaron a predicar a un lugar, era un aniversario y habían pastores allí, habían como 6 pastores. Y 5 de 6 pastores que habían allí, se le podía ver la imprudencia por encima de la ropa. Resulta que uno de ellos me llamó al final de la enseñanza y me estaba pidiendo consejos, pero eran consejos de conocimientos que eran bíblicos, pero esos conocimientos iban más allá de lo que él y su familia tenían que estar más enfocados. Temas teológicos que van más allá, ¿verdad?, de lo evidente. Y yo notaba a este hombre, ¿verdad?, cómo maltrataba a su esposa. Entonces yo le decía, no a él directamente, pero le dejaba dicho, ¿cómo es posible que podemos estar interesados en aprender qué es el hebreo y el arameo, qué tal palabra, qué es la traducción de no sé qué, y todavía no sé tratar bien a mi esposa?
En ese instante yo dije, ¿de qué sirve que yo le diga esto o aquello si todavía no sabe ni siquiera tratar bien a su esposa? Él debería de, en vez de estar queriendo saber esto, debía de estar enfocado en lo que debe saber acerca de su condición ante Dios como esposo y cabeza de hogar. Le estoy hablando, hermanos, que era un pastor y un hombre sumamente imprudente. Bueno, así también hay muchos cristianos que les llama más la atención saber mucho, tener una cabeza muy grande, pero un corazoncito en carácter muy pequeño. Desafortunadamente, mis hermanos, ese desbalance es lo que ha producido que muchos no creyentes no vengan a Cristo. Porque cuando hay conocimiento y no hay carácter, cuando vamos a evangelizar, el orgullo me gana y lo que nada más hago en vez de evangelizar es plantar una discusión de la Biblia. En vez de tener un balance del conocimiento y el carácter, para cuando le hable de Cristo a alguien, no solamente pueda hablar bien, sino que al que está escuchando pueda ver que mi vida refleja lo que estoy hablando. No es tanto lo que quiero saber, es más importante lo que debo saber. Hermanos, hasta aquí lo dejamos. Esperamos en Dios y el Espíritu Santo que nos siga trayendo más claridad en esas enseñanzas y que podamos corregir lo deficiente, mis hermanos. Quiero hacer una oración para concluir y para esto despedirnos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que lo que hemos compartido en esta noche, Señor, se quede grabado en nosotros y que podamos corregir esta parte. No es que no debemos estudiar mucho, lo que no debemos es desatender lo más importante, aquellas áreas que la palabra cada día señala en nuestros corazones. Estudiar esa área, sí. La palabra me confrontó en que soy mentiroso. Debo de estudiar la Biblia y ver todos los textos que hablan de la mentira. ¿Cómo puedo arrepentirme y crecer de no hablar mentira? Y así sucesivamente las demás áreas del corazón. Yo te pido por los que nos ven por internet, Señor, que tu Espíritu traiga convicción personal y que podamos de manera individual y responsable, Señor, atender esas áreas. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Padre, y queremos estar como la novia que es tu iglesia, limpia y sin arrugas, esperando tu venida. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que pasen buenas noches.